Un saludo muy especial para todos, en especial para la docente de procesos administrativos, para todos los compañeros y para todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video. Este video tiene un fin muy especial y es un fin de hablar un poco todo lo que tuvimos que ver en esta asignatura, lo que aprendimos, lo que nos permitió conocer en todo este proceso. Entonces vamos a hablar un poquitico de varios temas en especial. Vamos a iniciar hablando un poco de proceso, qué es un proceso. Y realmente un proceso, como su nombre lo dice, es como una secuencia de actividades, tareas o acciones para llegar a un objetivo o a un propósito final. Incluso para entender un poco mejor, viene de una palabra en latín que significa procesus pro, que significa adelante, avanzar. Y algo muy importante es que los procesos se dan en demasiadas etapas de la vida. Por ejemplo, en el proceso geológico, en el proceso de cambio de la superficie de la Tierra, muy especialmente en el proceso biológico, por ejemplo, el proceso de una transformación de una mariposa. En todo su proceso de transformación existe un proceso y se le conoce como un proceso que es biológico, pero es un proceso. Existe el proceso de transformación o el industrial o que significa el proceso de transformación de una materia prima, pasar de convertir una fruta a una mermelada, a un almíbar, a un bocadillo, se genera un proceso. En el proceso de servicios también se ve mucho el proceso cuando, por ejemplo, se presta un servicio, por ejemplo, acceder un crédito, quien hoy determina dentro de la organización cómo se hace el proceso del crédito, entonces determina unos pasos a seguir, determina una asesoría, determina la recogida de una documentación en una papelería, determina un proceso de estudio, un proceso de aprobación, una llegada a unos comités o una fábrica de créditos, un proceso de desembolso, entonces se determina por procesos. Por eso la palabra proceso es una palabra muy importante porque realmente de modo personal creo que abarca todo en lo que nos movemos. El proceso realmente, siempre que estamos haciendo algo, siempre estamos interviniendo en un proceso y eso es lo importante realmente poder hablar un poco como de este tema, lo que tiene que ver con procesos. En este espacio también vamos a tener la posibilidad de hablar un poco de el proceso administrativo. Un gran, diría, pensador, Fayol, en una de sus obras muy conocida, que he tenido la oportunidad de leer en varias oportunidades, que se llama La Administración General e Industrial, habla que la administración es una función distinta a las demás tareas de una empresa. Y hablaba de 5 funciones principales, hablaba de la planeación, de la organización, de la dirección y del control, cada una con ellas con un objetivo especial, principalmente la planeación, examinar el futuro, planear el futuro, la organización, todo lo que tenía que ver con toda la organización de la estructura organizacional de la empresa en el tema material y humano, todo lo que tenía que ver con la dirección y era mantener activo al personal de toda la empresa, tener un nivel de autoridad y jerarquía, pero también una persona que fuera el que manejara la organización, líder de esa organización. Hablaba de coordinación y era la unificación o la reunión de todas las actividades que se necesitaban alrededor de esfuerzo para desarrollar las actividades puntuales y el control, que para nadie es un secreto que viene de la palabra cuidar, que todo lo que se está haciendo dentro de la organización se haga en base a unos controles. Y algo también muy importante, creería yo que es importante que toquemos este tema en este espacio, fueron de los principios que nos dejó Fayol. Yo creo que son herramientas maravillosas que nos permiten también empezar a encontrar. Y uno de los principios, de los primeros principios que él nos recomendaba era la división de trabajo, que hubieran tareas específicas de acuerdo al manual de funciones del empleado, de acuerdo a su especialización, su academia, a lo que sabía, y que eso permitiera desarrollar funciones especializadas y que hubiera una separación también de poderes y que no hubiera una concentración también de cargas. Un segundo principio que le hablaba del tema de autoridad y responsabilidad,
y se habla en primer derecho el mandar y el poder de hacerse obedecer. En cierta medida, con algo que es muy común conocido como el premio o el castigo, o la recompensa, o la comisión, lo que permitía que se respetara ese nivel de jerarquía y de autoridad, obviamente según la estructura que tuviera la organización. Un tercer principio que hablaba de disciplina, y era ese respeto dentro de la organización en todo sentido, en los acuerdos, en los objetivos de la organización, pero también entre empleados y subordinados y jefes. También se hablaba de otro cuarto principio que era la unidad de mando, y donde se invitaba realmente a que se tuviera un solo superior en la jerarquía, le tuviera que obedecer solo una persona y no tuviera que obedecerle a más de un jefe, como se ve hoy en muchas de las organizaciones. También se hablaba de unidad de dirección, donde nos invitaba que en las organizaciones que existen más de una dirección, dirección comercial, dirección financiera, dirección de talento humano, bueno, las direcciones, se tenga un solo jefe y unas operaciones destinadas, o sea, para poder cumplir el objetivo y no tener que tener personas que están haciendo de todo dentro de la organización. También se hablaba de interés general como otro principio, donde se habla de la subordinación del interés individual al interés general, que es el interés de la organización. Se habla de la remuneración del personal, que fuera equitativa, que fuera justa, estuviera basada en su rol, en sus funciones, en todos los factores dentro de la organización, internos y externos. También se hablaba otro principio como la centralización, que era el equilibrio entre la concentración de poderes. Eh, digamos que de alguna u otra manera, la capacidad que se tenía para enfrentar las diferentes responsabilidades dentro de la organización de manera centralizada. Otro principio, el 9, se hablaba de la línea de autoridad. Y en la línea de autoridad, como ya lo hemos hablado en algunos de los principios anteriores, acá habla mucho de esa línea que hay desde el más arriba hasta el escalafón más abajo, y el que permite otorgar autonomía para subordinar, para entregar de manera directa reglas. Un décimo principio que nos compartía Fayol era el orden. Hablaba de que cada cosa debía estar en su lugar y cada persona en su lugar y mejor dicho, el orden dentro de la organización. También se hablaba otro principio, el número 11, que tenía que ver con la equidad y que hubiera un trato benevolente entre empleado y jefe, que de alguna u otra manera permitiera que hubiera un nivel de justicia dentro de la organización. Otro que tenía que ver con el tema de estabilidad personal, y eh, era todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de equipo, todo lo que tenía que ver con todo el factor emocional, salario emocional, de promoción del desarrollo, de gestión del conocimiento organizacional. El principio número 13, que era la iniciativa, que aumentara empeño eh, de los empleados, que generara eh, una especie de sentido de pertenencia por la organización. Y también se hablaba del el número 14 y último principio, que era el espíritu de equipo. Desarrollar al interior de la organización el espíritu de equipo donde mantenga la armonía, donde se mantenga un clima laboral óptimo y donde se mantenga una fuerza de trabajo motivada dentro de la organización, trabajando en conjunto. Es un poco lo que tiene que ver con la administración según Fayol, y que digamos que fue un gran pensador en todo este ejercicio de la administración. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con
los tres tipos de procesos que son más importantes en una organización. Todo lo que tiene que ver con el proceso gerencial, o como muy conocido proceso administrativo. También conocemos los procesos de operativos y los procesos de soporte o de apoyo, como algunos son conocidos. Cuando hablamos del proceso gerencial, hablamos directamente y está directamente relacionado con la estrategia de la organización. Direccionamiento, estructura, políticas, todo lo que tiene que ver desde la meta que se quiere cumplir, desde esa visión que se quiere cumplir dentro de la organización. Pero ya cuando hablamos de un proceso operativo, hablamos de ese tipo de proceso operativo que interviene directamente con el producto, con el servicio. Un ejemplo podría ser cuando yo estoy elaborando, por ejemplo, una mermelada. Por ejemplo, todos los que intervienen dentro de ese proceso de la elaboración de mermelada, el proceso comercial, el proceso financiero, el proceso de producción, el proceso de embalaje, bueno, todos los procesos. A diferencia de los procesos de soporte, que son procesos de apoyo, o sea, que no van directamente relacionados con el producto o con el servicio, pero que son necesarios dentro de la organización para que la organización funcione. Entonces podríamos estar hablando de, por ejemplo, de un área de talento humano, de un área de bienestar, de un proceso de gestión de cambio organizacional, todo lo que tenga que ver en cierta medida con el apoyo para que la organización marche súper bien, pero que no intervienen directamente con el proyecto. ¿Y por qué es importante? Mire la gran diferencia que existe entre tener un proceso gerencial y administrativo, entre un proceso de soporte. Son tres procesos que son importantísimos, pero que de alguna u otra manera determinan dentro de la organización el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Para mí es fundamental ese proceso y bueno, creería yo que de alguna u otra manera esto nos permitiría a las organizaciones tener muy claro realmente el rumbo de la organización. También vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con una pregunta muy valiosa, que es ¿para qué una organización debe tener una gerencia de control y de mejora? Creo que lo menciona Fayol en su proceso de control en su quinta etapa. Eh, y de alguna u otra manera, ¿por qué es importante el control? Porque el control permite medir y corregir en el tiempo. Mediante yo voy avanzando en el desarrollo de la organización, voy corrigiendo, voy ajustando, mientras que se van ejecutando los planes. Y para poder alcanzar de alguna u otra manera los objetivos es súper importante poder contar con un nivel de control dentro de la organización. Hoy tenemos organizaciones que tienen procesos de control interno o auditorías internas, sistemas de gestión de riesgo interno, pero también tenemos algunas organizaciones que también nos toca recibir ese control desde lo externo, desde las entidades que nos vigilan. Y por eso el control es importante dentro de la organización. No importa que el control me lo ejerzan desde lo externo. Yo me puedo preparar desde el interior de la organización para empezar a trabajar hacia el control. Para cuando de alguna u otra manera me hagan una auditoría externa, pues esté preparado y pueda ir identificando en el camino qué puedo ir mejorando. Realmente hace parte del funcionamiento del negocio. Digamos que uno de los objetivos más importantes, porque permite que los recursos de la empresa se pierdan, que hayan fallas de pronto del proceso y que de pronto incluso se pueda afectar la rentabilidad de la organización. Entonces, por eso es muy importante hablar de control. También vamos a hablar un poco de los tipos de líderes que hay en las organizaciones. Hoy sin duda muchísimos tipos de líderes dentro de una organización, los tuvimos la oportunidad de verlos durante la asignatura y vamos a hablar de algunos, un poco desde los que recuerdo, ¿cierto? El líder autoritario, un líder que
de alguna u otra manera es perfeccionista, es desconfiado un poco, es una persona exigente, que es autónomo, que exige, que toma decisiones, que motiva también dentro de la organización, pero que le gusta que sus órdenes se hagan sin ninguna restricción, sin ninguna objeción por parte del equipo. De alguna u otra manera tiene su liderazgo es de una persona que toma decisiones. Existe el líder democrático, es una persona que aunque toma decisión al final, normalmente es muy consultivo, es muy participativo, promueve dentro de la organización la posibilidad del diálogo para tomar la decisión. Creería yo que es de los tipos de líderes que más es muy común encontrar hoy en esta generación. Existe el liderazgo delegativo, es ese tipo de líder que delega todo a sus colaboradores, quizás entrega, pero también tiene la oportunidad, muchos pueden decir, no, es que es el líder que no trabaja, pero quizás es la oportunidad, el líder que deja ser, el líder que entrega confianza, está muy basado en la confianza realmente este tipo de liderazgo. Es un líder que permite que las personas hagan, que se desarrollen y quizás es uno de los liderazgos donde menos control existe, o sea, donde es más flexible el control. Existe el liderazgo situacional, es un tipo de liderazgo que se hace desarrollando el tipo de situación, condiciones, capacidades de la persona, del empleado. Lo que se busca es sacar en mayor provecho a la organización. Existe también un liderazgo que es el paternalista. Es muy similar al primero que era el autoritario, pero este se basa mucho en delegar funciones, pero los basa mucho en los premios y en los castigos, o en los esquemas de comisiones. Eh, de alguna u otra manera también una diferencia es que da mucho consejo, que acompaña mucho al trabajador, que tiene un proceso quizás de acompañamiento en la organización, que promueve la toma de decisiones, o sea, es una persona de alguna u otra manera paternalista. Y existe un liderazgo también que es el carismático. Ese que digamos que yo muchas veces digo que es como porristas, motivan mucho, tienen esa habilidad de motivar, de seducir al equipo, de seducir a los trabajadores, de ponerlos a marchar desde el proceso de generar ese liderazgo. Y es un liderazgo desde la carisma, entonces es un liderazgo también muy, muy interesante. Esperamos pues que de alguna u otra manera también les permita a ustedes que nos compartan también otro tipo de líderes que ustedes conocen. Y ya por último, hablar un poco de qué me deja a mí esta asignatura, el tener la posibilidad de haber participado de los eventos sincrónicos en mi vida profesional. Eh, Llevo años trabajando, he tenido de cerca la posibilidad muchas veces de participar de este proceso, de conocer de los procesos, del proceso administrativo, de los tipos de liderazgo, de todo el proceso administrativo según Fayol, pero de alguna u otra manera esto refresca esos conocimientos que uno muchas veces se le van volviendo desde lo práctico, pero no los tiene claros. Agradezco enormemente a la vida, a la profe, a todos los compañeros, porque de alguna u otra manera esto enseña demasiado, nos pone en una forma de ver la vida diferente. Y a mí me va a dejar demasiadas enseñanzas, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Y es que nos permite también entender de alguna u otra manera que el ciclo de las organizaciones hoy es muy documental, es muy describirlo, de contarlo, de que los empleados ya no se vayan con la información, sino que la información esté y que se esté actualizando constantemente de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que necesite la organización. Entonces me enseñó demasiado, agradecerles enormemente a todos, a todos, a todos, a todos por la oportunidad de estar en este espacio, que sé que de alguna u otra manera nos va a enseñar muchísimo para la vida, realmente para la vida. Uno, todo lo que aprende en la vida le sirve y esto sin duda fue un espacio maravilloso. Me permitió reconocer fallas que uno comete en el proceso, pero también me permitió
identificar que en las organizaciones por las que uno ha pasado también se manejan este tipo de procesos que permiten que haya un tema mucho más organizado, mucho más documentado, mucho orden dentro de las organizaciones. A todos muchísimas gracias, a la profe muchísimas gracias. Fue una asignatura súper, súper especial para mí. Y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto. Dios los bendiga.